Aquella noche oré como siempre, pero esta vez el cielo guardó silencio. No sentí paz, no sentí presencia, solo un vacío helado. Fue ahí cuando comprendí que había ignorado las señales, y quizás ya era demasiado tarde. Hay un momento en la vida de todo creyente en que el alma se pregunta si Dios sigue ahí. Yo lo viví esa noche, y desde entonces no he podido dejar de estudiar las Escrituras buscando una respuesta. Lo que encontré me sacudió y por eso quiero compartirlo contigo hoy, con toda la honestidad que este tema merece. Porque no se trata de teología fría, se trata de tu vida espiritual, de tu paz, de tu eternidad. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, ni una emoción pasajera que sentimos los domingos. Es la tercera persona de la Trinidad, viva, presente, capaz de morar en nosotros, y también, si insistimos en despreciarlo, capaz de retirarse. La palabra lo dice sin rodeos en Génesis 6:3, cuando el Señor declara: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Esa frase debería detenernos en seco. No es una amenaza vacía, es una advertencia real que atraviesa toda la historia bíblica, desde los días de Noé hasta el corazón de cada persona que hoy me escucha. Dios es paciente, infinitamente paciente, pero su paciencia no es sinónimo de indiferencia. Él respeta la libertad que nos dio, y esa misma libertad nos permite alejarnos tanto que con el tiempo dejamos de escuchar la voz que antes reconocíamos con claridad. Charles Spurgeon, aquel predicador que tantas almas guió hacia la cruz, hablaba de esto con una claridad que incomodaba a sus oyentes. Él decía que el Espíritu Santo es como una paloma, sensible, delicada, que huye ante el ruido de la contienda y el pecado consentido. Spurgeon advertía a su congregación que muchos hombres y mujeres habían apagado esa presencia divina sin darse cuenta, poco a poco, decisión tras decisión, hasta que un día ya no quedaba nada que apagar. Y lo más aterrador de su enseñanza era esto: el alma que pierde al Espíritu casi nunca lo nota en el momento exacto en que ocurre. Solo lo descubre después, en medio de una oración que ya no sube, en medio de una Biblia que ya no habla. Piensa en esto un instante. ¿Cuántas veces has sentido que tu tiempo con Dios se volvió mecánico, una obligación más en la lista del día? ¿Cuántas veces has ignorado ese susurro interior que te pedía detenerte, perdonar, confesar, cambiar de rumbo? Cada vez que decimos que no a esa voz suave, algo se mueve en lo profundo de nuestro espíritu. No sucede de golpe, sucede como la marea que se retira lentamente de la orilla, sin que el bañista note el momento exacto en que el agua dejó de tocarle los pies. Así de sutil, así de peligroso. Spurgeon comparaba esta realidad con una lámpara que se apaga por falta de aceite. La llama no muere de un soplido violento, muere porque nadie se ocupó de mantenerla encendida. Así ocurre con muchos creyentes que un día ardían de pasión por Dios y hoy apenas sostienen una llama tibia, casi invisible, que ellos mismos justifican llamando una etapa o cansancio espiritual. Pero el príncipe de los predicadores insistía en que ese cansancio, cuando se ignora demasiado tiempo, se convierte en algo mucho más grave, una separación silenciosa entre el alma y su Creador. El apóstol Pablo lo advirtió con otras palabras en Efesios 4:30, cuando escribió: «No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Contristar significa entristecer, herir, apagar poco a poco esa comunión. Pablo no hablaba de un pecado imperdonable en ese versículo, hablaba de una actitud constante de resistencia que, sostenida en el tiempo, endurece el corazón hasta volverlo insensible a la voz divina. Muchos hermanos me han escrito contando que sienten exactamente esto. Oran por costumbre, leen por costumbre, asisten a la iglesia por costumbre, pero algo dentro de ellos ya no arde como antes. Si tú te reconoces en esas palabras, quiero que sepas que no estás solo y que todavía hay tiempo de actuar. La buena noticia, y quiero que la sostengas con fuerza mientras avanzamos en este mensaje, es que mientras haya vida, hay una puerta abierta. Dios mismo lo promete en Apocalipsis 3:20.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. El Espíritu Santo no busca pretextos para irse, busca corazones dispuestos a escuchar, pero también es cierto que existen señales, patrones que las Escrituras y la experiencia de siglos de fe han identificado. Señales que muestran cuando un alma está en peligro de endurecerse, hasta el punto de no sentir más esa presencia que un día lo llenaba todo. Esa presencia que sostenía cada decisión, cada palabra, cada mirada hacia el futuro. En este video vamos a recorrer esas 7 señales, una por una, con calma, con la palabra abierta y con ejemplos que quizás reconozcas en tu propia vida o en la vida de alguien cercano. No lo hago para asustarte sin motivo, sino porque creo firmemente que quien conoce el peligro puede evitarlo a tiempo. Spurgeon solía decir que un centinela que avisa del enemigo antes de que llegue no es un aguafiestas, es un amigo verdadero. Y eso es exactamente lo que quiero ser para ti en los próximos minutos. Un amigo que te avisa a tiempo, con la Biblia como única autoridad y con el corazón abierto para acompañarte en este recorrido. Te pido algo antes de continuar. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, si sientes que necesitas escuchar esto hasta el final, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí compartimos enseñanzas que buscan devolverte esa intimidad con Dios que tanto anhelas, semana tras semana, con la Biblia como única brújula y el legado de hombres como Spurgeon como guía fiel. Y si alguna vez sentiste que tu oración se volvió hueca, que abrir la Biblia ya no despierta nada en tu corazón, que Dios parece más lejano que antes, quiero contarte algo importante. Preparamos una guía llamada 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, pensada exactamente para acompañarte, paso a paso, de regreso a esa cercanía que un día sentiste y que puedes volver a sentir. No es una fórmula mágica, es un camino probado de oración, quietud y entrega diaria, construido para personas que, como tú, quieren volver a sentir la voz de Dios en lo cotidiano. Si sientes esa distancia espiritual que mencioné, no esperes más. Adquiere tu guía hoy mismo. La encuentras en el primer comentario fijado de este video. Cada día que pasa sin actuar es un día que tu alma sigue sedienta. Ahora sí, comencemos con la primera señal. Esa que muchos consideran inofensiva, pero que la Escritura y el propio Spurgeon señalaron como el primer paso hacia el silencio del cielo. La primera señal es tan silenciosa que casi nadie la reconoce a tiempo. El corazón que deja de sentir convicción de pecado. Al principio de tu caminar con Dios, seguramente recuerdas esa sensación incómoda cuando hacías algo indebido. Un peso en el pecho, una voz interior que te decía, esto no está bien. Un impulso que te empujaba a arrepentirte y buscar perdón esa misma noche. Esa incomodidad tiene nombre en las Escrituras, convicción del Espíritu Santo. Jesús mismo lo explicó a sus discípulos en Juan 16:8, diciendo que cuando el Espíritu viniera, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción no es un castigo, es una misericordia disfrazada de incomodidad. El problema comienza cuando decides ignorarla una vez, luego otra y después una más. Cada vez que silencias esa voz interior, el volumen baja un poco. No desaparece de inmediato, pero se vuelve más fácil de acallar la próxima vez. Con el tiempo, muchas personas llegan a un punto en que hacen cosas que antes las hubieran destrozado por dentro y ahora apenas sienten un cosquilleo pasajero, casi imperceptible. Si te ha pasado esto, préstale atención, porque es la primera grieta en el muro. La Biblia describe este proceso con una imagen contundente. En 1 Timoteo 4:2, hablando de personas con cauterizada la conciencia. Un hierro caliente que quema la piel deja una cicatriz insensible. Ya no siente el dolor ni el calor. Así funciona un corazón que ha aprendido a ignorar la convicción divina una y otra vez. Pregúntate con honestidad, ¿cuándo fue la última vez que algo te movió a arrepentimiento genuino? No hablo de sentir culpa pasajera, hablo de ese quebranto real que te lleva a hincarte
y pedir perdón con lágrimas sinceras. Si no lo recuerdas, es momento de detenerte y examinar tu corazón. Hay personas que confunden esta insensibilidad con madurez espiritual. Piensan que ya no sienten culpa porque han superado ciertas luchas, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que dejaron de escuchar la alarma que Dios puso dentro de ellas para protegerlas. El rey Salomón, en toda su sabiduría, advirtió algo parecido en Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Note que no dice caerá en un error, dice caerá en el mal, como quien cae en un pozo del que resulta cada vez más difícil salir. La segunda señal camina de la mano con la primera y es igual de sutil. Una vida de oración que se volvió mecánica, repetitiva, vacía de verdadera comunión. Todos hemos pasado por temporadas de oración árida. Eso es normal en cualquier proceso de fe. El problema no es la sequedad temporal. El problema es cuando esa sequedad se convierte en el estado permanente y ya ni siquiera te incomoda. Piensa en cómo era tu oración al principio. Probablemente hablabas con Dios como quien habla con un padre cercano, contándole tus miedos, tus sueños, tus luchas más íntimas. Había una expectativa real de que Él te escuchaba y respondía. Hoy, ¿cómo es tu oración? Para muchos se ha reducido a una lista rápida de peticiones antes de dormir, dicha casi en piloto automático, sin esperar nada, sin escuchar nada, sin sentir nada. Las palabras salen, pero el corazón no viaja con ellas. Jesús advirtió precisamente sobre este peligro en Mateo 6:7, cuando dijo que no debemos orar usando vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración vacía no es solo ineficaz, es una señal de que algo más profundo se está apagando. El rey David conocía bien la diferencia entre una oración de rutina y una oración con vida. En el Salmo 42:1 escribió: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es la imagen de un corazón sediento, desesperado por encontrarse con su Creador. Compara esa sed con la indiferencia que muchos sienten hoy al orar. No hay urgencia, no hay expectativa, no hay hambre. Y cuando la oración deja de ser un encuentro para convertirse en un trámite, el Espíritu Santo, que es sensible y delicado, comienza a sentirse cada vez menos bienvenido en ese espacio. Hay algo aún más preocupante que la oración vacía, y es cuando ni siquiera notamos que se volvió vacía. Nos acostumbramos tanto a la rutina que perdemos la capacidad de extrañar lo que un día tuvimos. Eso quizás es lo más triste de todo este proceso. Conozco personas que oran cada noche desde hace años, cumpliendo su costumbre con disciplina admirable. Y sin embargo, si les preguntas cuándo fue la última vez que sintieron la presencia de Dios de manera tangible en ese momento de oración, se quedan en silencio, buscando en su memoria un recuerdo que ya no encuentran. Esto no significa que la disciplina esté mal, la disciplina es necesaria y valiosa. El problema surge cuando la disciplina reemplaza por completo a la intimidad, cuando cumplimos la forma pero perdimos la sustancia, cuando hablamos con Dios sin esperar realmente que Él nos hable de vuelta. Quiero decirte algo con toda claridad. Reconocer estas dos señales en tu propia vida no significa que estés condenado, ni que hayas perdido para siempre la presencia de Dios. Significa que todavía puedes actuar, que la puerta sigue abierta, que el Espíritu sigue llamando aunque tú apenas lo escuches. El profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, dejó una promesa que aplica exactamente a este momento. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. La clave está en buscar con todo el corazón, no con lo que sobra al final del día. Si te reconociste en la primera señal, en la segunda o en ambas, no sigas adelante como si nada. Detente un momento, ahora mismo, y pídele a Dios que te devuelva esa sensibilidad que un día tuviste. Él es fiel para responder a quien lo busca con sinceridad. Recuerda que estas dos primeras señales rara vez llegan solas. Un corazón que ha dejado de sentir convicción de pecado difícilmente sostiene una vida de oración viva,
porque ambas realidades nacen de la misma raíz, la costumbre que reemplaza al asombro, la rutina que reemplaza al encuentro genuino con lo divino. No te cuento esto para generar culpa ni condenación, sino para despertar en ti un deseo real de volver a lo esencial. Dios no está midiendo tu desempeño religioso, está esperando tu corazón entero, sin reservas ni excusas. Sigamos ahora con la tercera señal, una que muchos consideran normal en la vida moderna, pero que en realidad revela mucho más de lo que parece a simple vista sobre el estado real de nuestra alma. La tercera señal tiene que ver con algo que muchos justifican como falta de tiempo, cuando en realidad es una pérdida de hambre: el desprecio silencioso por la palabra de Dios. Hubo un tiempo en que abrir la Biblia era un privilegio esperado, casi ansiado. Leías un versículo y sentías que Dios te hablaba directamente a ti, a tu situación, a tu necesidad específica de ese día. Hoy, para muchos creyentes, la Biblia se ha convertido en un libro más sobre el estante, uno que se abre por obligación en el servicio dominical y se cierra hasta la próxima semana. La sed se apagó, y con ella, la capacidad de escuchar la voz de Dios a través de sus páginas. El profeta Amós describió una situación parecida cuando anunció de parte de Dios: enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. Esa hambre espiritual, cuando se apaga, deja el alma vacía, aunque el estómago esté lleno de otras cosas. Piensa en cuántas veces has tenido tiempo para revisar tus redes sociales, para ver noticias, para entretenerte con distracciones pasajeras, y cuánto tiempo real le has dedicado a la escritura en esa misma semana. La comparación es incómoda, pero necesaria. No se trata de culpa, se trata de honestidad. Jesús mismo dijo en Mateo 4:4, citando el Antiguo Testamento, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si dejamos de alimentarnos de esa palabra, el alma comienza a debilitarse, aunque el cuerpo siga funcionando con normalidad. Cuando la palabra deja de ocupar un lugar central en la vida diaria, algo curioso ocurre. Empezamos a llenar ese vacío con otras voces, opiniones humanas, tendencias pasajeras, filosofías que suenan bien, pero que no tienen raíz eterna. Y sin darnos cuenta, comenzamos a medir nuestra fe con reglas que no vienen de Dios. He conocido personas que asisten a la iglesia durante décadas y, sin embargo, apenas podrían citar de memoria un puñado de versículos, no porque carezcan de capacidad, sino porque nunca desarrollaron el hábito de meditar la Escritura fuera del templo, de masticarla, de dejar que penetre más allá de un oído distraído. La diferencia entre escuchar la palabra y meditarla es enorme. Josué recibió una instrucción clara de parte de Dios en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar implica repetición, reflexión, permitir que cada verdad se asiente profundamente en el corazón. El salmista entendía perfectamente el valor de la palabra cuando escribió en el Salmo 119:105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Sin esa lámpara caminamos a oscuras, tropezando una y otra vez, sin entender por qué las cosas se sienten tan confusas. La cuarta señal está profundamente relacionada con las anteriores, y es quizás la más peligrosa de todas: la práctica habitual de un pecado conocido sin intención real de abandonarlo. Hay una diferencia enorme entre caer en pecado y vivir instalado en él. Todos fallamos, todos tropezamos. Esa es la condición humana desde el jardín del Edén. Pero existe una distancia abismal entre quien lucha contra su pecado y quien simplemente decidió convivir con él como si fuera parte normal de su vida. Quizás sea un hábito que sabes que ofende a Dios, una relación que sabes que no debería continuar, una forma de hablar, de pensar, de actuar que en el fondo reconoces como incorrecta, pero que ya dejaste de combatir porque te resulta cómodo. El apóstol Pablo advirtió con firmeza sobre este peligro en Romanos 6:1-2, preguntando retóricamente: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
La gracia de Dios nunca fue diseñada como permiso para pecar con tranquilidad, sino como poder para vencer el pecado. Cuando alguien vive instalado en un pecado conocido, sin lucha, sin arrepentimiento genuino, ocurre algo similar a lo que mencionamos antes con la conciencia cauterizada. El Espíritu Santo, que habita en nosotros para santificarnos, se ve constantemente contristado por esa convivencia pacífica con lo que Él vino a erradicar. No hablo de perfección, ninguno de nosotros la alcanza en esta vida. Hablo de dirección, de rumbo, de si tu corazón sigue peleando la batalla o si ya izó la bandera blanca y dejó de resistir. Hebreos 12:1 nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note la palabra asedia, que describe algo que rodea, que presiona, que busca constantemente una abertura para entrar de nuevo. Un pecado habitual, tolerado y justificado con el tiempo, actúa exactamente así. Rodea el alma, presiona las defensas y encuentra siempre una excusa nueva para quedarse un día más. Un pecado habitual, tolerado y justificado con el tiempo, actúa exactamente así. Rodea el alma, presiona las defensas y encuentra siempre una excusa nueva para quedarse un día más. Muchas veces ese pecado se disfraza con nombres suaves. No lo llamamos mentira, lo llamamos estrategia. No lo llamamos lujuria, lo llamamos curiosidad natural. No lo llamamos amargura, lo llamamos carácter fuerte. El enemigo de nuestras almas es experto en cambiar etiquetas para que la conciencia descanse mientras el pecado sigue creciendo por dentro. El rey David experimentó esto de forma dolorosa después de su pecado con Betsabé. Durante meses guardó silencio y en el Salmo 32, 3, 4 confesó: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor se volvió en sequedades de estío. La palabra de David describe con precisión lo que ocurre cuando escondemos un pecado en lugar de confrontarlo. Si al escuchar esto sientes que algo se remueve dentro de ti, no lo ignores. Esa incomodidad que sientes ahora mismo podría ser precisamente la última llamada de atención antes de que ese pecado termine de insensibilizar tu corazón por completo. La combinación de estas dos señales, el desprecio por la palabra y la convivencia con el pecado conocido, forma un círculo peligroso. Sin la palabra que ilumina, es más fácil justificar el pecado, y con el pecado instalado, es más fácil evitar la palabra que lo confronta. Romper ese círculo requiere una decisión consciente, no un sentimiento pasajero. Requiere volver a abrir la Biblia con hambre genuina y confrontar, con humildad, aquello que sabes que necesita cambiar en tu vida. Continuemos ahora con la quinta y la sexta señal, dos realidades que muchas veces pasan completamente desapercibidas porque el mundo actual las presenta como algo normal, incluso saludable, cuando en realidad esconden un peligro espiritual profundo. La quinta señal se disfraza muy bien detrás de excusas razonables y por eso pocos la identifican a tiempo: el alejamiento silencioso de la comunión con otros creyentes. Al principio, casi siempre hay una razón lógica: cansancio, trabajo, problemas de salud, distancia, horarios complicados. Nadie decide de golpe abandonar la iglesia o dejar de reunirse con hermanos en la fe. Simplemente empieza faltando una vez, luego dos, y poco a poco esa ausencia se convierte en costumbre. El problema no es la pausa ocasional. Todos pasamos por temporadas difíciles. El problema es cuando esa distancia se vuelve permanente y además empieza a sentirse cómoda. Cuando ya no extrañas el canto conjunto, la oración compartida, la mirada de un hermano que te pregunta sinceramente cómo estás. El autor de Hebreos conocía este peligro de primera mano. Por eso escribió una exhortación directa en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Note que la Escritura ya anticipaba que algunos harían de la ausencia un hábito, una costumbre normalizada. La fe cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Desde el principio, Dios formó comunidad, familia, cuerpo.
El propio apóstol Pablo describe a la iglesia como un cuerpo con muchos miembros en 1 Corintios 12:27, donde cada parte necesita de las demás para funcionar correctamente. Cuando te alejas de esa comunión, pierdes algo más que compañía social. Pierdes corrección cuando te desvías, pierdes ánimo cuando desfalleces, pierdes la oración de otros cubriendo tus momentos de debilidad. Y el enemigo lo sabe perfectamente. Una oveja separada del rebaño es siempre más vulnerable. He notado algo constante en las personas que se alejaron por completo de la comunión cristiana. Casi todas describen el mismo proceso. Primero fue solo una pausa, después una costumbre y finalmente una identidad. Empezaron diciendo, necesito un descanso, y terminaron diciendo, ya no encajo ahí, sin notar el camino gradual que los llevó de un punto a otro. Si te reconoces en este proceso, quiero animarte a dar un paso, aunque sea pequeño, de regreso a la comunión. No tiene que ser perfecto ni inmediato, pero sí real. La restauración casi siempre comienza con una decisión sencilla: aparecer de nuevo. No subestimes el poder de una simple presencia. Muchas veces creemos que necesitamos tener todo resuelto antes de volver a congregarnos, cuando en realidad es precisamente la congregación la que Dios usa para ayudarnos a resolver poco a poco lo que está roto por dentro. Piensa también en cuánto necesitan otros de tu presencia. Quizás hay alguien en tu antigua comunidad que está pasando por lo mismo que tú, y tu regreso podría ser exactamente la señal que esa persona necesita para no darse por vencida. La sexta señal tiene que ver con algo que la cultura actual celebra abiertamente, aunque las escrituras lo llaman por su verdadero nombre: la idolatría moderna, esas cosas que ocupan el trono que solo le pertenece a Dios. No hablo de estatuas ni de altares paganos, hablo de algo más sutil y por eso mismo más peligroso. Hablo del trabajo que consume cada hora disponible, del entretenimiento que llena cada momento de silencio, de las redes sociales que capturan la atención que antes dedicabas a la oración. Un ídolo no necesita ser malo en sí mismo para robar el lugar de Dios. El trabajo es bueno, el descanso es necesario, la familia es una bendición, pero cuando cualquiera de estas cosas ocupa el primer lugar en tu corazón, en tu tiempo, en tus prioridades, se convierte silenciosamente en un ídolo. Jesús fue muy claro respecto a esto en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas ahí representa cualquier cosa que compita por el trono de tu vida, sea dinero, estatus, placer o reconocimiento. Piensa en tu semana típica. ¿Cuántas horas le dedicas a las pantallas comparadas con las horas que le dedicas a Dios? ¿Cuánta energía mental gastas planificando tu carrera comparada con la energía que inviertes en tu vida espiritual? Los números no mienten, y muchas veces revelan a quién realmente estamos sirviendo. El profeta Elías desafió a Israel con una pregunta que sigue vigente hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. La indecisión, el querer tener a Dios y al ídolo al mismo tiempo, es precisamente lo que Elías confrontó aquel día en el Monte Carmelo. Lo insidioso de los ídolos modernos es que no exigen una renuncia explícita a Dios. Puedes seguir yendo a la iglesia, seguir orando de vez en cuando, seguir llamándote creyente, mientras en la práctica tu corazón, tu tiempo y tus decisiones giran alrededor de otra cosa completamente distinta. Esa doble vida espiritual es agotadora y con el tiempo insostenible. El Espíritu Santo no comparte el trono con nadie. Cuando insistimos en darle solo un rincón de nuestra vida mientras reservamos el centro para nuestros propios ídolos, Él se retira, no por capricho, sino porque nunca fue diseñado para habitar en un templo dividido. Examina con sinceridad qué es lo que realmente ocupa tu mente cuando nadie te observa, en qué piensas primero al despertar y qué es lo último que revisas antes de dormir. Esa respuesta honesta te dirá mucho más sobre tus prioridades reales que cualquier declaración de fe hecha en público. Examina con sinceridad
¿Qué es lo que realmente ocupa tu mente cuando nadie te observa? ¿En qué piensas primero al despertar? ¿Y qué es lo último que revisas antes de dormir? Esa respuesta honesta te dirá mucho más sobre tus prioridades reales que cualquier declaración de fe hecha en público. Los ídolos antiguos al menos eran honestos en su naturaleza: piedra, madera, metal, visibles ante todos. Los ídolos modernos son más engañosos porque se esconden dentro de actividades legítimas, dentro de una pantalla brillante, dentro de una ambición que la sociedad aplaude abiertamente como virtud y no como advertencia. El profeta Jonás experimentó de primera mano lo que significa colocar sus propias prioridades por encima del llamado de Dios, y terminó en el vientre de un gran pez antes de aprender la lección. Dios, en su misericordia, a veces permite circunstancias difíciles precisamente para hacernos ver a qué le estábamos dando el lugar que solo a Él le pertenece. Nos queda una última señal, quizás la más reveladora de todas, porque no describe un hábito específico, sino un estado completo del alma, un punto en el que muchas de las señales anteriores terminan por converger si no se atienden a tiempo. La séptima señal no es un hábito aislado como las anteriores, sino el resultado final de ignorarlas todas juntas durante demasiado tiempo: la indiferencia total. Ese estado en el que ya ni siquiera te importa haber perdido algo que un día fue precioso. Es el punto más peligroso de todos, porque las primeras 6 señales, aunque graves, todavía conservan cierta incomodidad, cierto malestar que revela que el alma sigue viva, sigue sintiendo, sigue teniendo la capacidad de reaccionar. La séptima señal es distinta. Es la ausencia total de esa reacción. Jesús le dictó a Juan un mensaje devastador para la iglesia de la Odisea, que describe con precisión este estado del alma. En Apocalipsis 3:16 leemos: «Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». La tibieza no es un pecado espectacular. Es algo mucho más silencioso y, por eso mismo, mucho más difícil de detectar en uno mismo. Un corazón frío al menos sabe que está frío y puede clamar por fuego de nuevo. Un corazón caliente arde visiblemente para todos, pero un corazón tibio se engaña a sí mismo, convencido de que todo está bien, cuando en realidad ha perdido la capacidad de distinguir entre lo que importa y lo que no. Esa es precisamente la trampa de la tibieza. No genera alarma, no hay crisis visible, no hay caída dramática, no hay un momento específico que puedas señalar como el instante exacto en que todo cambió. Solo hay una lenta pérdida de sensibilidad que se acumula día tras día hasta convertirse en un estilo de vida completo. He hablado con personas que llevan años en esta condición sin siquiera reconocerlo. Externamente, sus vidas parecen ordenadas, incluso religiosas. Van a la iglesia por costumbre, oran de memoria, hablan de Dios en las conversaciones correctas. Pero si les preguntas cuándo fue la última vez que lloraron delante de Dios, que sintieron su presencia de manera real, que experimentaron algo más que rutina, se quedan sin palabras. El apóstol Pablo describió un proceso similar en Romanos 1:28, hablando de personas que, después de rechazar constantemente el conocimiento de Dios, fueron entregadas a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. No fue un castigo repentino, fue una consecuencia natural de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Piensa en cómo llegamos hasta aquí en este recorrido. Empezamos con un corazón que dejó de sentir convicción de pecado. Luego, una oración que se volvió mecánica. Después, un desprecio silencioso por la palabra. Un pecado tolerado sin lucha real. Un alejamiento de la comunión cristiana. Y unos ídolos modernos ocupando el trono que solo a Dios le pertenece. Cada una de esas señales por separado ya representa un peligro serio. Pero cuando se acumulan todas juntas, sin resistencia, sin arrepentimiento, terminan produciendo exactamente esta séptima realidad. Un alma que ya ni siquiera extraña lo que perdió, que ya no lucha, que simplemente sigue existiendo en una especie de piloto automático espiritual. Lo más triste de esta condición es que quienes la padecen rara vez lo reconocen por sí mismos. Alguien tibio se siente cómodo
incluso satisfecho con su religiosidad de superficie. Puede seguir asistiendo a reuniones, seguir hablando de fe en ciertas conversaciones, seguir llamándose creyente, mientras por dentro ya no queda casi nada de aquella pasión original. La iglesia de la Odisea, según el mismo pasaje de Apocalipsis, se consideraba rica, próspera, sin necesidad de nada. Pero Jesús les reveló la verdad detrás de esa autopercepción. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. La distancia entre cómo nos vemos y cómo realmente estamos puede ser abismal cuando la indiferencia se ha instalado por completo. Ahora bien, quiero que prestes muchísima atención a lo que voy a decir a continuación, porque es la parte más importante de todo este mensaje. El mismo pasaje que describe esta condición tan grave termina con una de las invitaciones más tiernas de toda la Escritura. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios no abandonó a la iglesia tibia sin darle una salida. Todavía la llamaba, todavía tocaba a su puerta, todavía esperaba una respuesta. Eso significa algo extraordinario para ti, si te has reconocido en alguna de estas 7 señales durante este mensaje. Mientras haya vida, mientras tu corazón todavía lata, la puerta sigue disponible. El hecho mismo de que sientas alguna inquietud al escuchar todo esto es, en sí mismo, una señal de esperanza. La verdadera indiferencia absoluta ni siquiera se detendría a considerar estas palabras. Si algo dentro de ti se movió, si una parte tuya reconoció alguna de estas 7 realidades, todavía hay tiempo de responder al llamado. De hecho, el simple acto de llegar hasta este punto del video, de escuchar con atención cada una de estas señales, sin apagarlo ni distraerte, ya dice algo importante sobre el estado real de tu corazón. La verdadera apatía espiritual no se molesta en buscar respuestas. Tú sí lo estás haciendo y eso importa. El profeta Joel escribió una exhortación que resuena con fuerza en este punto exacto. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Joel 2:12-13. No se trata de gestos externos, se trata de un corazón dispuesto a volver. Ninguna de estas 7 señales es una sentencia final e irrevocable mientras haya aliento de vida. Cada una de ellas puede revertirse cuando decidimos, con humildad genuina, regresar a aquel que nunca dejó de llamar a la puerta, aunque nosotros hayamos dejado de escuchar por un tiempo. Quizás mientras escuchabas este mensaje, reconociste 2, 3 o incluso las 7 señales en tu propia vida. No te digo esto para que sientas condenación, sino todo lo contrario. Te lo digo porque reconocer el problema es siempre el primer paso hacia la restauración, y porque el mismo Dios que permitió que este mensaje llegara hasta ti es el mismo que está dispuesto a recibirte de vuelta hoy mismo, sin importar cuánto tiempo haya pasado. La distancia entre la tibieza y el fuego renovado no se mide en años ni en esfuerzo humano, se mide en una simple decisión del corazón: volver a buscar a Dios de todo corazón, como advertía Jeremías, y dejar que Él haga el resto de la obra en nosotros. Hemos recorrido juntos las 7 señales que revelan cuando un alma corre el riesgo de perder esa sensibilidad al Espíritu Santo. Ahora, antes de cerrar este mensaje, quiero compartir contigo algunas palabras finales que espero lleves contigo mucho después de terminar de ver este video. Gracias por acompañarme hasta este último minuto. Que estas 7 señales no se queden solo como información, sino como una invitación real a examinar tu corazón y volver a Dios con todo lo que eres. Si esta palabra tocó algo en ti, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguiremos profundizando en la palabra semana tras semana. Y si de verdad sientes esa distancia espiritual, no la dejes pasar. Adquiere la guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el primer comentario fijado y comienza hoy tu camino de regreso. Dale like, cuéntame en los comentarios qué señal te habló más y quédate. El próximo video que aparece en tu pantalla puede ser justo lo que tu alma necesita escuchar ahora mismo.